Eh, Inicialmente vamos a ver la parte introductoria, ¿sí? Vamos a ver aspectos muy generales referidos a lo que sería una tesis, ¿ya? Pero es importante, eso nos permite comprender, entender mejor lo que sería una tesis. Entonces, veamos. Cuando hablamos de una tesis, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una tesis, no? O cuando escuchamos esta palabra de tesis, lo primero que hacemos es hacer relación con un trabajo, ¿sí? El cual nos permite obtener un grado académico, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Estoy egresado, me falta la tesis, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es una tesis? Al final se resume como un requisito para la obtención de un título académico, ya sea de pre o posgrado, ¿sí? A eso lo resumimos. Sin embargo, la esencia de la tesis no es eso, ¿no? Digamos que las universidades han adoptado la tesis como un requisito para obtener el grado académico, ¿sí? Como una modalidad de graduación, si quieren, ¿sí? Pero la tesis como tal tiene otra connotación. Una tesis es una conclusión, es una proposición, ¿no? Es una teoría que se mantiene a través del razonamiento. Eso es una tesis, ¿no? Entonces yo cuando refiero a tesis, no precisamente estoy preguntando a su trabajo de grado, sino, por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es tu tesis? A ver, entonces yo puedo decir, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cuál es tu conclusión? Eso estoy preguntando, ¿ya? Entonces, eso tenemos que entender primero, ¿no? ¿Qué es una tesis? ¿Ya? La esencia de la tesis. Entonces, la esencia de la tesis es tener una conclusión, una proposición. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través del proceso de la investigación, ¿ya? Y no cualquier investigación, sino estamos hablando de investigación científica, ¿ya? En un momento veremos cuándo es científica y cuándo no es, ¿ya? ¿Se entiende qué es una tesis? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces ya sabemos qué es una tesis, ¿sí? Ahora, decimos que la tesis tiene que ver con el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, para definir que el conocimiento científico, definiremos primero solamente el conocimiento, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Y nos dice que conocimiento tiene origen latín, ¿ya? Cognoscere. ¿Y qué significa esto? Noción, ciencia, sabiduría, acción, efecto de conocer, averiguar, etcétera. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de un proceso, ¿ya? Por medio de la razón, el hombre va penetrando en la esencia de las cosas. Eso es conocimiento. Vale decir, el conocimiento permite al ser humano conocer la esencia de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, tengo en mis manos un celular, ¿sí? Ahora, para poder conocer mejor, sé que es un celular, pero no conozco realmente cómo es, entonces tendría que manipular para poder conocer. Conocimiento. Entonces, el conocimiento surge a partir de ese proceso, ¿no? Que llamamos investigación, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hacemos tesis, buscamos el conocimiento científico, el conocimiento. Y este conocimiento, recuerden, es a partir del proceso de investigación, ¿ya? Ahora, eso es una de las diferencias, por ejemplo, con un proyecto de grado, ¿no? No sé si aquí hay alguien que está haciendo, por ejemplo, su proyecto de grado, ¿no? Resulta que muchas veces no suelen distinguir, ¿no? ¿Qué es un proyecto de grado y qué es una tesis? ¿Cuál es la diferencia, no? Está en esta definición, ¿ya? En una tesis buscamos el conocimiento, buscamos un conocimiento, mientras que en un proyecto buscamos solucionar un problema, ¿ya? Ejemplo, ustedes me dirán si es proyecto o si es tesis, ¿no? A ver, voy a plantear dos ejemplos, ¿no?
Entonces voy a plantear dos ejemplos y ustedes me van a decir si es tesis o proyecto, ¿ya? Aquí voy a escribir, ¿sí? No voy a escribir como debería de ser solamente la idea central, ¿sí? Ya, ahí tengo planteado dos temas, ¿no? No son títulos como debería de ser, solamente son ideas así vagas que nos permitirían diferenciar entre lo que es un proyecto y una tesis. A ver, voy a preguntar, Irineo, ¿estás ahí, Irineo? ¿No? ¿No estás? Raquel, ¿estás? Sí. A ver, Raquel, ¿nos podrías decir cuál es tesis o ambos son tesis o los dos son proyecto? Diseño de un parque ecoturístico es un proyecto de grado. ¿Ya? ¿Y otro? Identificación, tesis, Tesis. identificación de impacto. Ujú. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el primero, ¿por qué deduces que es un proyecto de grado? ¿O alguien quiere ayudar? ¿Alguien está en desacuerdo con Raquel? ¿Alguien dice que es otro? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? A ver, ¿qué dice el resto? Sandra, ¿qué dices? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha planteado la anterior compañera, que el primero es proyecto de grado y el segundo es tesis. Muy bien, entonces la respuesta es correcta, ¿sí? Entonces el primero busca solucionar un problema, en cambio el segundo busca un conocimiento, ¿ya? Conocimiento. Entonces, esa es la esencia de una tesis, ¿ya? Una tesis busca conocimiento. Si bien igual soluciona un problema, pero primero, ¿no? Busca un conocimiento. A partir de ese conocimiento se va a solucionar el problema, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en un momento la estructura de lo que sería la tesis. En las tesis de pregrado, por ejemplo, llegamos hasta análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Pero en una tesis de posgrado, maestría, doctorado, tiene que haber propuesta, ¿no? Es como un proyecto, ¿no? Al final. Entonces, buscamos solucionar el problema, pero a partir del conocimiento, ¿ya? Entonces, esta definición del conocimiento es importante para comprender mejor lo que sería una tesis. Entonces, al elaborar una tesis, nosotros buscamos lo que es el conocimiento, en este caso, científico. Pero aquí estamos definiendo solamente el conocimiento, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Déjame ver. Bien, entonces, cuando hablamos de conocimiento, esto puede ser científico o puede ser empírico, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de conocimiento, empírico y científico. Veamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Conocimiento empírico, ¿no? El conocimiento empírico surge a partir de la experiencia directa. De forma diaria, de forma diaria, nosotros adquirimos conocimiento empírico, ¿ya? En la casa, caminando, en el trabajo, en todo momento adquirimos conocimiento empírico. Muchas veces estos conocimientos o este conocimiento nos transmiten nuestros antepasados, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todo lo que nos rodea nos puede transmitir este conocimiento empírico, ¿ya? Entonces,
este conocimiento, como lo adquirimos con la experiencia, nuestro cotidiano vivir, nos permite interactuar con el entorno, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, a Yayagua, ¿alguien ha ido a Yayagua? ¿Alguien conoce? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Por ejemplo, yo fui una vez, ¿no? Entonces era joven todavía esa vez. Y había un cumpleaños, ¿no? De una de las compañeras, entonces queríamos hacer fiesta en Yayagua, en una discoteca, ¿no? Entonces dijimos, como aquí en La Paz, ¿no? Vamos a ir a las 11 de la noche y vamos a festejar, ¿no? ¿No? Ahí estamos esperando. Cuando vamos, claro, ha debido ser casi 12, ¿no? Y nos enteramos de que ahí cierran todo, toda actividad, todo, a las 12, ¿sí? A partir de las 12 nadie se mueve, ¿sí? Entonces, si hubiéramos sabido eso, lo hubiéramos hecho la fiesta, no sé, pues 7 de la noche, digamos, ¿no? Pero no, entonces nos quedamos sin fiesta esa noche. Entonces, se dan de cuenta, el conocimiento empírico permite interactuar al ser humano con su entorno, ¿sí? Ahora, no solamente en ese aspecto de la fiesta, sino, por ejemplo, en el cotidiano vivir. Imagínense irse así de repente, digamos, a la Amazonía, ¿no? ¿No? Digamos que son aquí de la ciudad, ¿no? Entonces tiene que aprender a interactuar con el entorno, ¿no? Con las plantas, los ríos, todo, ¿no? Entonces, este conocimiento empírico simplemente al ser humano le permite sobrevivir, ¿ya? Le permite interactuar, ¿ya? Entonces, es muy importante el conocimiento empírico y además que lo adquirimos de forma natural, ¿sí? No necesitamos estudiar, no nada, sino lo adquirimos de forma natural. Ahora, como adquirimos a través de la esa experiencia, pueden ser inciertos, ¿no? Puede que se den como puede que no, o sea, no hay una precisión, digamos, de este conocimiento empírico, ¿ya? Pero este conocimiento empírico permite al investigador, ¿no? O es o se constituye en la base para el conocimiento científico. Toda investigación va a partir, ¿no? De lo que es el conocimiento empírico. ¿Ya? ¿Y cómo adquirimos estos conocimientos? A través de sensaciones, percepciones y lo que son las representaciones. A través de estas formas o tres formas, vamos a adquirir este conocimiento empírico. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Cómo adquirimos el conocimiento empírico, ¿sí? Ahora decimos, ¿no? Que también existe el conocimiento científico. Entonces, primero, hemos dicho, ¿no? Que el conocimiento empírico es la base, es la esencia, es el inicio, si quieren, del conocimiento científico. ¿Y cómo se vuelve el conocimiento científico? Ah, en el momento en el que aplicamos el método y las herramientas científicas. Solamente en ese momento el conocimiento empírico se vuelve el conocimiento científico, ¿sí? Vale decir, para adquirir nosotros un conocimiento científico, que es una tesis, debemos aplicar un o el método científico. ¿Se entiende la diferencia entre conocimiento científico y el conocimiento empírico? ¿Sí? Meli, ¿se entiende? Sí, Lice. Ok, perfecto. Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hacemos una tesis buscamos el conocimiento científico, no empírico, ¿ya? El empírico no es de la academia, ¿ya? La academia hace conocimiento científico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, les voy a plantear un ejemplo, ¿ya? Y ustedes me dirán de qué tipo de conocimiento estoy hablando, si es empírico o si es científico, ¿ya? Hace algunos años atrás yo trabajaba dando clases en las noches, martes y jueves, por la Plaza España. Los que viven aquí en La Paz seguramente conocen, ¿no? Y las clases daba hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces salía a la Plaza España y el micro 2 pasa por ahí, ¿no? Y el micro M, ¿ya?
cualquiera de los dos micros me acercaba, pero generalmente por ahí transitaba el micro 2, ¿no? Entonces, es el que más me acercaba a mi casa, ¿no? Entonces, el primer día esperé el micro 2 a esa hora, 10:15 aproximadamente, y no pasaba, ¿no? Ya era 20 minutos, media hora, y no pasaba, ¿no? 40 minutos, y no había, ¿sí? Entonces tomé un minibús, ¿no? Que había, que me acercaba también un poco, tomé eso, y me fui en eso, ¿no? Jueves, ¿no? Espero 5 minutos, 10 minutos, y vino el micro 2, ¿no? Siguiente martes, nuevamente, ¿no? Esperé media hora, no había, ¿no? Entonces, ahí llegué a una conclusión de que los días martes no debo esperar el micro 2, ¿sí? Los días jueves sí puedo esperar, aunque va a tardar un poco, pero sí va a haber, pero los martes no voy a encontrar el micro 2, ¿sí? A esa conclusión he llegado. ¿De qué tipo de conocimiento estoy hablando? ¿Es conocimiento empírico o conocimiento científico? A ver, Norma, ¿qué tipo de conocimiento es eso? No, no. A ver, No lo entendí, Rubén. a Disculpe. ver, ¿alguien más no ha entendido? Irineo, ¿de qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿Alguien quiere participar? Es importante que participen, ¿sí? Desde ahora, ¿ya? Sandra, adelante. Dice, buenas noches. Yo creo que es un conocimiento empírico, ya que ha dicho que se adquiere en el día a día y en el transcurso que uno va pasando, ¿no? Ok, excelente, Sandra, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de narrar es un conocimiento empírico porque lo he adquirido a través de mi experiencia, ¿ya? Muy bien, Sandra. Ahora, la pregunta, ¿cómo lo vuelvo este conocimiento empírico en conocimiento científico? ¿Cómo puedo hacer que este conocimiento sea científico? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien se anima? Mediante la verificación. Ah, ya, perfecto, Norma. Muy bien. Mediante la verificación, ¿ya? Entonces, Sí, para eso necesitamos un instrumento, ¿no? sí. Ah, entonces ya estamos hablando, ¿sí? De lo que es el método científico. Perfecto. Eso es, ¿ya? ¿Qué podría aplicar, por ejemplo? Yo podría aplicar, no sé, pues, no sé, se me ocurre otro instrumento que no sea de verificación, sino, por ejemplo, encuesta, ¿no? Entonces yo puedo decir cuántos choferes hay en el micro 2, ¿no? Digamos que son 80, ¿ya? Yo aplico un cuestionario, ¿no? Pues, ¿qué días trabajan? ¿A partir de qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿No? ¿No? Listo, ya tengo lo que es, ¿no? Una o un conocimiento científico. Entonces ahí diré, ¿no? El 90% de los choferes del micro 2 Eduardo Avaroa, los días martes no trabajan porque tienen reunión semanal, ¿sí? De horas 8 hasta horas 23, por lo que no trabajan. En cambio, los días jueves sí trabajan hasta las 23 horas, ¿no? De forma regular. Sin embargo, por la afluencia de los pasajeros, el 30% no trabaja a partir de las 21 horas. ¿No ve? Ya he llegado a lo que es el conocimiento científico. ¿Se ha entendido la diferencia entre el conocimiento empírico y científico? Se entiende, Elisa, se entiende. Bien, entonces, eso es, ¿no? Entonces, con conocimiento empírico lo convertimos en científico aplicando solamente lo que es el método científico. ¿Ya? Ahora, el conocimiento científico tiene que ver con una actividad social, ¿ya? De carácter crítico y teórico. Vale decir, la investigación como tal, la investigación científica, es una actividad social. El ser humano es quien lo va a realizar, ¿ya? Pero alguien me diría, no, también los animales investigan, sí, pero es una investigación empírica.
ellos no pueden lamentablemente utilizar algún instrumento, algún método científico, ¿no? Entonces, no solamente los seres humanos tenemos esa facilidad, facultad de poder desarrollar, ¿ya? Ahora, como hace el ser humano, es un ser pensante, entonces es una actividad de carácter crítico y además teórico, ¿ya? Ahora, como estamos aplicando el método científico, por tanto, esto es verificable. Podemos verificar, ¿sí? Podemos observar, podemos experimentar, dependiendo el resultado, ¿sí? Y las características de la investigación. Si aquí H2O es agua, aquí en la China, en donde sea, tiene que darme el mismo resultado. Si vuelvo a combinar los mismos compuestos químicos, ¿no? Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, eso es el conocimiento científico. Se puede replicar, ¿sí? Se puede experimentar, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿no? De una investigación sistemática y ordenada. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Sistemática viene del sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Cuando nos preguntan, ¿no? Un sistema es conjunto de elementos, ¿no? Que interactúan entre ellos, ¿no? Pero que permite el funcionamiento, digamos, del todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, una movilidad, ¿ya? Es un sistema, ¿no? Entonces está compuesto por ruedas, por la caja, el volante, no sé, pues los motores, ¿no? Batería, no sé, ¿no? Todos esos son elementos independientes, pero todo, la sumatoria va a hacer que funcione correctamente la movilidad. Pero alguien me podría decir, sí, pero sin caja podría funcionar directamente. Sí, pero no como debería. ¿No ve? Entonces, em, eso es un sistema. Entonces, una investigación también es un sistema. Está compuesto por diferentes elementos que todo eso hace lo que es el conocimiento científico. Vale decir, por ejemplo, el título, ¿no? El objetivo, justificación, hipótesis, marco teórico, método, todo eso son elementos así de forma independiente, pero que suman, permiten obtener lo que es el conocimiento científico. Ahora, además es ordenada, ¿no? Entonces, no puede ser primero el objetivo, luego el título, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, es un conjunto, un elemento sistemático, ¿no? Ordenado, ¿ya? Ahora, esto válido podemos discutir, ¿no? Dice, es universal porque es válido para todas las personas. Algunos conocimientos sí son universales, ¿ya? Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no ve? ¿Sí? Es universal. Aquí en donde sea siempre va a haber, ¿no ve? Ahora hay otros conocimientos que son, digamos, por el alcance, son locales, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago una investigación en estudiantes de derecho de primer año aquí de la UMSA, yo podré decir, los estudiantes de primer semestre de Bolivia, podré decir, podré generalizar así, de esa forma, sí o no, si solamente estoy tomando en cuenta a los estudiantes de la UMSA. ¿Qué dicen? A ver. Solo debería especificar que es de esa universidad, no generalizar. Exacto, ¿no? ¿Cuándo generalizaría? Cuando si yo tomo en cuenta a los estudiantes también de la UNAGRAM, de la UMS, de la UTO, de la Misael Saracho, ¿no ve? Ah, en ese momento ya diría, ¿no? Ah, los estudiantes del primer semestre de Derecho, ¿no? De Bolivia, así, ¿no ve? Entonces va a depender Ajá. mucho del alcance de la Ah, investigación, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Ahora vamos a discutir, ¿no? De que una tesis es válida solamente hasta que alguien no diga lo contrario, ¿ya? El conocimiento científico es dialéctico, ¿ya? Con eso quiero decir de que hoy en día este conocimiento puede ser lo máximo, ¿sí? De aquí a un cierto tiempo va a haber otro conocimiento que lo va a refutar, por tanto mi conocimiento puede que quede en lo nada, ¿no? Ejemplo, ¿no? Antes se creía que la Tierra era plana, ¿no? Ese es el conocimiento que se tenía y eso es lo que se impartía a nivel mundial. Pero alguien, algún loco, se aventuró por el océano, ¿no?
y descubrió que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces investigaron y concluyeron de que la Tierra evidentemente era redonda. Entonces, lo anterior de que la Tierra era plana quedó, ¿no? Obsoleto, ¿sí? Entonces, la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? Es provisorio, válido hasta que alguien no diga lo contrario, ¿ya? Mientras no digan lo contrario, es válido, ¿ya? Entonces, muchos de los conocimientos, ¿no? En algunas veces, si no les dicen lo contrario, pero van quedando algo obsoletos en función al desarrollo de la sociedad, ¿ya? Les pregunto, por ejemplo, ¿no? Si no les planteo, ¿no? Como análisis. En el año 99 más o menos entra en rigor, ¿no? Entra en vigencia lo que es Google, ¿no? A partir de eso se democratiza el uso del Internet, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Antes de eso sí había, pero era medio que no era accesible para todos, ¿no? Entonces, con el Google se democratiza el uso del Internet, ¿ya? En ese momento la novedad era creación de páginas web, ¿no? 1.0, ¿no? Hoy en día seguirá siendo eso el boom, digamos, de los que estudian informática. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguirán estudiando cómo programar, cómo diseñar una página web? ¿Sí o no? O ya es un tema trillado que cualquiera que sin estudiar ni siquiera puede hacerlo aquello. ¿Qué dicen? A ver, ¿seguirá siendo el boom del momento? ¿Seguirán interesándoles a los estudiantes de informática diseñar páginas web? Ya no, pues, licenciado. Ahora ya con cualquier tutorial que cuelan en el internet uno lo hace sin ser estudiante de esa Correcto. área. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el conocimiento, en algunos casos, por más que alguien no diga lo contrario, se va volviendo obsoleto en relación al desarrollo de la sociedad. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, en el marco teórico, hay un apartado que se llama antecedentes o se llama estado del arte. Ahí solamente se toma en cuenta investigaciones previas respecto al tema y se toma en cuenta solamente los últimos 5 años. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces yo podría tomar de 20, 30 años atrás, pero muchos de esos ya no son vigentes, ¿no? Ya no es tan relevante, sino si bien son vigentes todavía, ya no son relevantes, ya no son tan importantes para el desarrollo de la sociedad. Entonces la sociedad está en constante desarrollo, ¿no? Entonces necesitamos de forma constante también estar a la vanguardia del desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces eso es investigación científica, ¿ya? Ahora bien, otra cosa, ¿no? El conocimiento científico, ¿no? Parte de la realidad y llega a la realidad, ¿ya? Yo no podría hacer una investigación que no existe o alguien podría hacer. No, no se puede hacer, ¿ya? Entonces, todo es a partir de la realidad. Tiene que ver la relación del hombre con la naturaleza, con el entorno, ¿ya? Entonces, el ser humano observa la realidad, ¿no? Descubre qué hay en esa realidad, explica por qué se da, ¿no? Puede predecir, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No ve? Todo de la realidad y para la realidad. Todo esto llamamos lo que es el conocimiento sistemático de la realidad. Entonces, en conclusión, el conocimiento científico es un conocimiento sistemático de la realidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Se ha entendido? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, eso como introducción, tomando en cuenta, ¿no? Lo que es una tesis. Ahora, esto para completar, ¿no? Entonces, conocimiento científico, hemos dicho, es el resultado, ¿no ve? De un proceso. A ese proceso lo llamamos investigación científica. La investigación científica es el proceso, el conocimiento es el resultado.
¿Ya? Entonces, nosotros cuando hacemos una tesis, aplicamos lo que es el proceso, ¿no? La investigación. Nosotros aplicamos encuestas, entrevistas, ¿no ve? Tabulamos, analizamos. Ese es el proceso de la investigación. Pero al final, a partir de eso, nosotros llegamos, ¿no? A escribir el informe final. Eso es el conocimiento científico. ¿Ya? Ahora, en la investigación, en ese proceso como tal, es donde aplicamos nosotros el método científico. ¿Ya? Entonces, la investigación científica es importante porque es el proceso como tal. Les pongo otro ejemplo, ¿sí? Digamos que me contratan de espía, ¿ya? Entonces me dicen, vas a seguir a tal persona, ¿ya? Entonces yo le sigo todo el día a esa persona, ¿no? ¿No? Le sigo donde va, ¿no? Al final de la tarde tengo que pasar el reporte, voy y le digo, ¿no? Le cuento, ¿no? De tal hora a tal hora ha estado ahí, se ha encontrado con tantas personas, ha hecho esto, ¿no? No tengo ni una foto, video, nada. ¿Será que es creíble lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pero si yo muestro fotos, grabaciones, audios, ahí me creen, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Entonces, muy bien. Eso es el proceso de la investigación científica. Entonces, para que una investigación sea científica, utilizamos lo que llamamos los instrumentos, ¿ya? Entonces, los instrumentos pueden ser encuestas, entrevistas, hay un montón de instrumentos, ¿ya? Puedo grabar, filmar, fotografías, todo, ¿no? Puedo registrar cuadros de observación y muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, en el proceso de la investigación es en el que necesitamos todos estos instrumentos, ¿no? O técnicas científicas para obtener datos para la investigación científica. Bien, creo que quedó claro, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? Ya, entonces eso como introducción, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más ya en detalle. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de una tesis, ¿ya? Seguimos en la parte general de lo que sería la tesis, ¿ya? Todavía no estamos entrando al desarrollo, ¿sí? Pero son aspectos importantes que sí debemos tener en cuenta para la elaboración de la tesis, porque si no sabemos esta parte muy bien, posiblemente no lo vamos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿ya? Estructura de una tesis. Una tesis en cualquier universidad, en cualquier grado académico, se divide en tres partes, ¿ya? La parte preliminar, el cuerpo y lo que son las referencias, ¿ya? Entonces, la tesis se divide en tres partes. En lo que es la parte preliminar, está compuesto de los siguientes apartados, ¿no? Primero, la portada, ¿no? La carátula. Esto es obligatorio. No puede haber una tesis que no tenga carátula, ¿ya? Y obviamente la carátula tiene ciertos elementos, ¿no? Y cada uno debe estar correctamente elaborados, ¿ya? Portada. Luego de la portada viene hoja de calificación. Esta hoja de calificación puede ser de carácter opcional, ¿sí? Es decir, va a depender de la institución en el cual se esté desarrollando, ¿sí? La tesis, ¿ya? Entonces, en algunas instituciones, ¿no? Puede ser obligatorio, por ejemplo, en la católica es obligatorio, ¿ya? En cambio, en otros, por ejemplo, la UMSA no es obligatorio, ¿sí? Si bien en el reglamento dice, pero si no presentas no pasa nada, ¿no? Si presentas también está bien, ¿ya? Entonces, eso, o todo este apartado siempre van a consultar con su institución, ¿ya? Todas las universidades, todas las carreras tienen un manual, ¿sí? Algunos lo llaman manual de presentación de trabajos de grado, otros lo llaman protocolo de presentación de trabajos de grado, otros lo llaman reglamento de presentación de trabajos de grado, ¿sí? De cualquier forma, estamos hablando del mismo documento
en el cual especifican los apartados, las tipografías, ¿no? El estilo, ¿no? Los márgenes, tipo de letras, todo eso, ¿ya? Entonces, siempre a la hora de elaborar la tesis, lo primero que deben hacer es obtener ese documento, ¿ya? Lo primero, eso debería de ser la primera tarea, ¿no? De elaboración de tesis, ¿ya? Entonces van a comparar con eso, ¿ya? Pero igual va a tener este preliminar, cuerpo y hay referencias. Igual está de la misma forma, solamente que aquí lo que necesitamos, si tiene, es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Tercero, dedicatoria. Es opcional, pero es muy recomendado, ¿sí? Entonces, se dedica, digamos, a las personas, a las familias, ¿no? A quienes realmente han estado con nosotros, ¿no? En el proceso, ¿no? No solamente de la elaboración de la tesis, sino también en el proceso de la formación como tal, ¿ya? Luego los agradecimientos, igual opcional, pero recomendado, ¿no? Se agradece generalmente, por ejemplo, a las instituciones, ¿no? Si les han cooperado, no sé, a la universidad, al tutor, no sé, ¿no? A cuántas, no sé, pues a todos los que han coadyuvado de alguna forma en la elaboración de la tesis se agradece, ¿no? Índice general, esto es obligatorio, ¿no? De todos los capítulos y subtítulos, ¿no? El índice. Índice de tablas y figuras también es obligatorio, ¿no? Entonces, debe haber un índice separado del índice general, lo que sería el índice de tablas, y otro, el índice de figuras. ¿Sí? Entonces, una tesis, estamos hablando de 3 índices. Y finalmente, lo que es el resumen o abstract en inglés, ¿no? Esto es de carácter opcional. En todo caso, depende de la institución. Hay algunas instituciones que obligan, ¿no? O que sí o sí deben tener este apartado. En cambio, otros dicen que no, o simplemente no toman en cuenta, o lo ven, o sea, igual te dicen resumen, pero al final si no presentas no pasa nada, ¿no ve? Pero hay otros que si no presentas no te reciben simplemente, ¿ya? Entonces, esto es la parte preliminar. Ya en algunos casos, por ejemplo, incluso ponen una hoja, se llama em, hoja de consentimiento, algo por ahí, ¿no? En el cual das tu aprobación para que la universidad es el derecho, tiene el derecho intelectual, algo así, ¿no? Entonces, que puede publicar en sus repositorios, algo así, ¿no? En algunos otros, por ejemplo, te hacen firmar una carta en el cual tú declaras de que es tu producción intelectual, que no has plagiado, nada, ¿sí? Entonces, hay apartados que pueden tener, ¿no? Extras aparte de esto, ¿sí? Por eso les decía que deben consultar primero a su institución, qué apartados comprende este parte que es preliminar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Se entienden? ¿Sí? Licenciado, yo tengo una pregunta. Las partes de preliminares y de cuerpo de referencias tiene, Perdón, no la escuché bien. o sea, las partes del cuerpo, ¿cuál sería? Ah, ya, todavía no estamos viendo. Ahora vamos a ver. Estamos en Ah, la primera parte. ¿Tienen pregunta de esto? ya. Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, esta es la parte preliminar, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es el cuerpo. El cuerpo depende del enfoque de investigación, ¿ya? ¿Qué es enfoque? Ahorita vamos a ver parte de lo que es el paradigma. Los paradigmas son modelos que se deben seguir, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? Digamos, tenemos dos modelos, no, somos costureros, ¿ya?
Entonces, uno es mochilas escolares y otros son mochilas para viajes, ¿ya? Entonces, yo tengo mi molde para mi mochila de escuela o para escolares y otro molde para tema de viajes, ¿sí? Son modelos diferentes o puedo mezclar. Cualquier pieza me dará igual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cualquier pieza me dará igual o no? ¿O tengo que conservar los modelos? Se debe conservar los modelos. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una investigación, en una tesis, nosotros nos enfocamos, nos enmarcamos igual en estos modelos, en estos moldes, si quieren, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos paradigmas, ¿ya? Y existen tres paradigmas, ¿ya? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Y estos modelos, estos paradigmas se traducen en enfoques, ¿no? Y en la tesis básicamente se manejan dos enfoques, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Y en algunos casos se puede combinar estos dos. A eso se llama mixto o cualitativo, ¿ya? Entonces, de eso depende la estructura. Claro, no serán los cambios así abismales totalmente, digamos, pero sí, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a primero conocer, tenemos que conocer cuáles son las características de ambos y recién vamos a dar la estructura. Sin embargo, debemos indicar de que el cuerpo empieza en lo que es introducción y termina en conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Entonces, eso comprende el cuerpo, desde la introducción hasta conclusiones y recomendaciones. Eso es el cuerpo de la tesis. Referencias. Las referencias básicamente están conformados por estos dos apartados. Referencia bibliográfica y lo que son los anexos. En referencia bibliográfica se enlista todas aquellas fuentes que hemos utilizado para sustentar nuestra tesis. Lo que conocemos como bibliografía, ¿no ven? Eso colocamos en referencias. Y en anexos son todos los que hemos elaborado nosotros al momento de elaborar la tesis, pero que permiten ampliar la información del cuerpo de la tesis. Vale decir, son todos aquellos elementos necesarios que van a aportar, ampliar la investigación, que no hemos colocado en el cuerpo y que es necesario colocar, ¿ya? Pero nosotros lo hemos desarrollado, ¿sí? A ver, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Quién quiere responder? ¿Será que son diferentes anexos y apéndice o serán lo mismo? ¿Habrá alguna diferencia? A ver, Meli. ¿No? ¿No quieres hablar, Meli? Mm, No, no, no estoy muy segura, no, pero ¿Ya? sí pienso que tiene una diferencia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿O serán igual? ¿Quién dice que es igual? ¿O quién dice que son diferentes? Anexos y apéndices son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Anexos, acabo de decir, ¿no? Son todo aquello que elaboramos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer encuestas, ¿no? Entonces, tengo un formulario de encuesta. Ah, pongo en anexos. Yo lo he hecho, ¿ya? He sacado unas fotografías, ¿no? Yo lo he sacado. He obtenido algún mapa, yo lo he sobre diseñado, ¿no? Lo he puesto camino, no sé qué cosas, ¿no? Y ya está. Entonces, en anexos elaboramos nosotros, ¿ya? Mientras que apéndice es de otra fuente, ¿ya? Ejemplo, estamos haciendo sobre impactos ambientales, ¿no? Entonces voy a yo adjuntar
el reglamento de operación de actividad turística en áreas protegidas. Yo he puesto alguna letra, no, he copiado, pegado y impreso. Eso es apéndice. ¿Se entiende la diferencia entre anexos y apéndice? ¿Sí? Judith, ¿se entiende? Se entiende, se entiende. Sí, sí. se Muy entiende. bien. Entonces, en una tesis se recomienda solamente utilizar anexos, pero en caso de ser necesario, pueden utilizar también apéndice, ¿ya? Entonces, añaden aquí apéndice. ¿Ya? Muy bien. Eso es la tercera parte de la tesis, que son, o que es referencias. ¿Ya? Entonces, ya conocemos las tres partes de lo que sería la tesis, ¿correcto? Sí, licenciado. Bien, entonces ahora vamos a seguir, tenemos que conocer el cuerpo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, ¿no? Conocer la estructura en función al enfoque, ¿no? Eh, hace un momento les acabo de decir, ¿no? En una investigación existen, empezamos por lo que es paradigma, ¿ya? Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Hemos dicho, es un modelo, ¿ya? Que se sigue para la elaboración, para una investigación. Y existen tres, ¿no? El primero es el positivista. No digamos primero, segundo, o sea, no es el orden, sino solamente me refiero, ¿no? Uno de ellos es positivista. El otro es interpretativo. Y el otro es el sociocrítico. ¿Ya? Estos son los tres paradigmas, ¿ya? Los tres modelos que se siguen en una investigación. El paradigma positivista, cuando hablamos de enfoque, se convierte en una investigación cuantitativa. El interpretativo en una investigación cualitativa, ¿ya? El sociocrítico también en una investigación cualitativa. ¿Se ha entendido? Estos son nuestros modelos y estos modelos se transforman en estos enfoques de investigación. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, cuando No, hacemos... ¿podría volver a repetir lo último, por favor? Ya. Una investigación parte de un paradigma, ¿ya? Un paradigma hemos dicho que es un modelo, ¿ya? Es un modelo que se sigue en el proceso de la investigación, modelo. Existen tres modelos, tres paradigmas, el positivista, el interpretativo y sociocrítico, son tres, ¿ya? Cuando hacemos una tesis, estos paradigmas, ¿no? Pasan a enfoques de investigación, ¿ya? Entonces, paradigma es modelo, enfoque es lo que realmente nos vamos a centrar, ¿no ve? En lo que nos vamos a enfocar, ¿no ve? Entonces, enfoques. Existen, o básicamente en una tesis manejamos estos dos enfoques, ¿ya? Entonces, el positivista, el enfoque o el paradigma positivista se convierte en enfoque, esto vamos a poner enfoque cuantitativo, el interpretativo y el sociocrítico en el enfoque cualitativo. ¿Ya? Cualitativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el enfoque cuantitativo utiliza datos numéricos o estadísticos para la investigación. ¿Ya? Mientras que en el enfoque cualitativo exploramos los fenómenos en profundidad. Simplemente para que me entiendan mejor, les pongo un ejemplo. Aquí, mi investigación, mis resultados, lo voy a expresar de la siguiente manera, ¿no? El 50% de los entrevistados manifiestan que, ¿no? El 46% de los habitantes en Bolivia son hombres, ¿no? Mientras que el 54% son mujeres, ¿no? Datos numéricos, datos estadísticos,
Aquí no. Explora los fenómenos en profundidad. Entonces diré, ¿no? La festividad del gran poder es una festividad que se desarrolla en función a la fe. Todos los prestes, todos los simpatizantes, todos los fraternos manifiestan que bailar en esta festividad les ofrece, no sé, pues bendiciones, no sé. ¿Me dejo entender? Aquí no utilizo datos numéricos. Aquí sí utilizo datos numéricos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Claro. Entonces, de esto depende la estructura de la tesis, ¿ya? Entonces, si es cuantitativo o es cualitativo. Ahora, en algunos casos, una investigación no puede ser netamente numérica o no netamente cualitativo. Entonces, también se requiere un poco de cuantitativo, un poco de cualitativo. Entonces, en ese momento se hace la combinación. A esto lo llamamos el enfoque mixto, que es la combinación de ambos enfoques. En algunos casos también se llama a esto cualitativo o cualitativo. Así también se conoce, ¿ya? Cuantitativo. O enfoque mixto, que hace referencia a ambos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No? Bien, algo para aclarar. En el mixto no es 50-50 por si acaso, ¿ya? Cuidado, me digan 50% cuantitativo y 50% cualitativo el mixto. No, de ninguna manera. Puede ser más cuantitativo que cualitativo o más cualitativo que cuantitativo, ¿ya? Pero al final utilizamos ambos, ¿no? Un poco de ambos. Eso es el mixto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? En el interpretativo, ¿cuál sería entonces? ¿Cuantitativo, cualitativo? Y eso es lo que hemos dicho primero, ¿no? Positivista, cuantitativo. Interpretativo y sociocrítico, cualitativo, hemos dicho. ¿Ya? ¿Apuntaste bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ya sabemos los enfoques de investigación, ¿no? Y aquí tenemos las características, ¿ya? Hemos dicho que hay dos, ¿no ve? Cuantitativo y el cualitativo. Entonces veamos las características. Cuantitativo. ¿Cómo es una investigación de enfoque cuantitativo? ¿Qué características tiene? Mide fenómenos. Utiliza estadísticas. Prueba hipótesis. Hace análisis causa-efecto. Esas son algunas de las características que tiene este enfoque cuantitativo. ¿Cuál es el proceso? Es secuencial. Entonces, primero es paso 1, luego paso 2, luego paso 3, ¿no? Secuencial. Yo no podría saltarme a paso 2, luego volver a 1, no, secuencial. Deductivo. De lo general, llegamos a lo específico, a lo particular. ¿Ya? Probatorio, podemos probar porque es numérico, ¿no ve? Entonces, si 2 más es 2, si 2 más 2 es 4, yo tendría que probar 4. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Probatorio. Y obviamente analiza una realidad objetiva, ¿ya? Yo no podría analizar una realidad que no existe, ¿ya? En cambio, en el otro sí puedo, ¿no ven? Puedo analizar los sueños. Aquí no, solamente objetiva. ¿Cuáles las bondades que tiene? Puedo generalizar resultados, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no? Digamos que son 900 estudiantes de derecho de primer semestre, ¿no? Entonces he hecho un muestreo y me dice que debo hacer 60 encuestas. Entonces en esos 60 yo puedo generalizar, puedo decir, el 60% de los estudiantes del primer semestre de la carrera de derecho, a ver, puedo generalizar.
¿ya? Puedo hacer, o en el proceso de la investigación, puedo manipular, puedo, como tengo el control, ¿ya? Por ejemplo, una investigación experimental, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, el investigador es quien manipula, ¿no ve? Entonces, porque estamos hablando de una investigación experimental. Entonces, yo tengo como investigador el control de todo el fenómeno. Precisión, datos numéricos, por tanto, hay precisión. ¿Puedo replicar? Sí, en las mismas condiciones me tendría que dar el mismo resultado. ¿Puedo predecir? Claro que sí, porque estamos hablando de datos numéricos, datos estadísticos. Esos son, digamos, las características del proceso de una investigación cuantitativa. Ahora, de una investigación cualitativa, va a explorar los fenómenos en profundidad. Es decir, yo no podría desarrollar esta investigación, ¿sí?, de forma superficial. En el cambio, en el otro sí. Por ejemplo, yo quiero estudiar el gasto económico de los fraternos del gran poder, ¿sí? Entonces, en cuantitativo yo me puedo acercar, ¿no? Y puedo decir, puedo hacer una encuesta, ¿no? En una de esos me acerco y listo, me desaparezco para siempre y al final presento solamente los resultados. Aquí no, no me sirve eso, sino aquí tengo que convivir, vivir con ellos, ¿ya? Los que hacen este tipo de investigación o este enfoque son los antropólogos, los historiadores, eh, los de lingüística también creo, ¿no? Los de sociología, ellos son los que hacen este tipo, o en base a este enfoque de investigación. Entonces ellos se van a vivir a los pueblos, ahí viven meses, años, se casan, ¿no? Eso es una investigación. Tengo que explorar en profundidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar cuál es el impacto, el efecto, el gasto de los fraternos del gran poder, entonces yo me tengo que volver fraterno. Yo tengo que bailar con ellos, ¿ya? Solamente así voy a obtener toda la información que yo requiera, ¿ya? Se conduce en ambientes totalmente naturales. Ejemplo, ¿no? Digamos, estoy dando clases, ¿no? Digamos que es presencial, seguramente muchos son docentes, estudiantes también. Estoy dando clases, ¿no? Entonces, en la aula siempre cuando ya ganan confianza empiezan a hacer chacotas y, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Pongo mi trípode y pongo mi cámara, ¿no? Entonces a partir de hoy día vamos a filmar todas las clases, ¿no? Entonces todos se van a poner diferente, ¿sí? Va a alterar el comportamiento. Pongamos otro ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, el mismo caso, ¿no? A partir de hoy día, el director de la carrera va a asistir a todas las clases y se sienta ahí. Automáticamente, en ese momento, el comportamiento de los estudiantes va a cambiar. No va a ser lo mismo. Es decir, no está ya en su ambiente natural, se ha alterado. Entonces, una investigación de esta característica, de este enfoque que es cualitativo, no se puede hacer en ese tipo de ambiente alterado, sino tiene que ser natural. Entonces, yo no tengo que tomar em, o aplicar los instrumentos en ese momento cuando está alterado. Si no tengo que esperar, ¿no? Digamos, el director asiste el primer día, están todos atentos, serios, sentados, nadie dice nada, ¿no? Segunda clase ya más o menos, ¿no? La 10ª clase ya volvió a la normalidad, ¿no? Todos haciendo chacota, haciendo chistes al director más, ¿no? Eso es el ambiente natural. Se tiene que dar en ese ambiente, ¿ya? La investigación cualitativa. Y obviamente, como es interpretación de resultados o exploración de fenómenos en profundidad, todo eso permite, ¿no? ¿Cómo decimos? Genera lo que son los datos y a partir de estos datos podemos nosotros dar la significación, ¿ya? Y aquí absolutamente no nos interesan las estadísticas, ¿sí? Tal vez como apoyo, pero como fuente importante no nos interesa.
Proceso es inductivo. Ahora de lo particular yo voy a lo general. Es recurrente porque tengo que hacer varias veces. Una sola vez no basta. ¿Ya? Y puedo analizar realidades subjetivas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, los de antropología analizan, ¿no? Creencias, ¿no? Tipo de cosas, ¿no? Son muchas veces son realidades subjetivas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a estudiar sobre los huacas. ¿Qué son los huacas? Son dioses, ¿no? Son deidades, ¿no? A los cuales rinden culto, tributo en ciertas fechas y ellos supuestamente les dan, digamos, no sé, pues lluvia, les da, no sé, pues que tengan buena cosecha, animales. Son realidades subjetivas, pero puedo analizarlos, ¿sí? Y no tiene secuencia lineal, es decir, no es paso 1, paso 2, paso 3. Yo puedo empezar por paso 3, volver al paso 1, al paso 5, paso 2, pero al final todos los elementos deben estar, ¿ya? Eso es el proceso. ¿Cuáles son las bondades? Es una investigación en profundidad, por lo tanto, yo puedo conocer absolutamente todo. Hay una amplitud importante de los datos, ¿no? La riqueza interpretativa yo puedo interpretar todo a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, ¿sí? Contextualiza el fenómeno, ¿sí? Contextualizamos el fenómeno.